parece mentira. Estamos ¿Viste? Pero justo, o sea, no. Chao, prima. Chao, chao. Chao, nos vemos en unos días. Chao, chao. Qué lindo esto ya de estar en zona familiar. Se nota que ya estamos así en zona familiar. Acá te empiezan a conocer, viste, es un peligro también eso. Pero bueno, nos vamos a ver unos días más. Ahora ya seguimos para Arribeños. Y ella se va para Junín. Justo la encontramos yendo al médico. Una pausita. Ahora hay que seguir un poquito con bien. Vamos. Esta es la ruta provincial 65. Hoy salimos de Junín después de unos días de descanso, tanto en Junín como en La Plata. Gracias familia de las dos ciudades, gracias a mis tíos, a mis primos, gracias a nuestros amigos de Buenos Aires. Y ahora muy cerquita de llegar a nuestra provincia natal, a Santa Fe, no sin antes pasar por Arribeños, pueblo de mis abuelos maternos. Ellos ya no están, pero antes de este viaje le prometí a mi abuela que iba a llegar en bicicleta, así que vamos a cumplir esta promesa. Ella no está, pero nos acompaña en este viaje desde otro lugar, y obviamente el pueblo es muy lindo también y siempre nos trae muy lindos recuerdos, entonces los quiero revivir, así que en eso estamos. Vamos a pasar la noche, un día en Arribeños, y ya mañana entraríamos a la provincia de Santa Fe. Acá en la casa de la abuela, era la idea. Necesitábamos a alguien que nos abra la puerta Tal también. cual, no teníamos llave. La espera que prometió la tía. Cormillot. Son made in Cormillot. Y esto es helado light. Mirá, observa. Observa. Qué maravilla. Observa. Qué maravilla. Limpien. Yo ya vuelvo. María, yo ya vuelvo. Pero, a ver, tenés que venir a cocinar, querido. ¿A qué hora? Acá en Arribeños se come a las 12. A las 12 y a las 12:30 nos acostamos a dormir a las 7. Claro. ¿Qué te pensás? Dale.
Y bueno, para no molestar, y antes de volver a cocinar, unas vueltas por Arribeños, este pueblo que tantos recuerdos me trae, y es muy tranquilo, por demás es tranquilo. Así que me he dado una vuelta por la plaza, por la estación, y bueno, le vamos a contar una historia de película que ha pasado en este pueblo, increíble. El 6 de abril de 2001, el pueblo debió ser evacuado como consecuencia de una nube de ácido clorhídrico que amenazó con intoxicar a la población. Durante casi 6 horas, todos los habitantes abandonaron sus casas luego de que un camión que transportaba la sustancia química embistiera a otro que llevaba granos a unos 3 kilómetros del pueblo. La colisión provocó la rajadura de uno de los tanques y el derrame de una gran cantidad de ácido, el cual hizo contacto con el agua de lluvia y se derramó en unas lagunas cercanas. Debido a eso, se formó una nube tóxica muy grande. Por la dirección del viento, la nube se desplazó hacia Arribeños y se posó sobre la localidad, cubriéndola por completo. Los habitantes partieron a pueblos cercanos en sus vehículos y en camiones que llevaron a quienes no tenían medios de transporte propios. Los únicos efectos experimentados por algunas personas fueron náuseas y vómitos. La mayoría de los evacuados fue a Teodelina y el resto a General Arenales. Además de la evacuación masiva, se cerraron todas las rutas de acceso al pueblo hasta tanto se despejó el área y fue seguro regresar. Y yo saqué esa media sombra, ¿te acordás que se Medio tarde. Sí. esa media sombra? Vamos a comer, eso te aseguro. Una salsita. Pues ya dio temprano. Ya está chupando. ¿Va a venir al final o qué? Ah. Bueno, vamos. Vámonos. Bueno, adiós. Arranca. Adiós. Chao. Gracias por todo. Buen viaje. Cuídense. Chao, Chau, chau. Cuídense mucho. Bastante tarde salimos, 5 de la tarde, sol de frente, pero hoy es un día extremadamente corto, el destino está acá cerca. El destino de hoy está muy cerquita, tan solo 18 kilómetros, por eso salimos un poco más tarde. Vamos a Teodelina, mi pueblo natal. Los primeros 10 años de mi vida los viví en Teodelina. De hecho, ahí vive mi papá y Roxana, mi madrastra. Así que hacia allá vamos, con muchas ganas de verlos. Obviamente hace mucho que no estamos por acá. La particularidad es que sobre esta ruta hice mis primeros viajes en bicicleta, desde Teodelina a Arribeños, 18 kilómetros, 36 ida y vuelta, por motivo de ir a visitar a mis abuelos cuando estaba de vacaciones de verano acá en Teodelina. Y lo loco es que lo hacía en 10, como mucho 15 minutos, una locura. Y de regreso ya me demoraba un poco más porque ya venía lleno de tanta comida y tanto cariño de los abuelos. Así que nada, es re loco estar haciendo este camino ahora y estar tan cerca de visitar un pueblo muy querido por mí, un pueblo muy hermoso, y ni hablar de visitar a mi viejo y a Roxana.
muy ansiosos, y ya también cerquita de entrar a la provincia de Santa Fe. A nuestra provincia, la provincia de Santa Fe. En realidad acá me pongo a este lado, se supone que es de este lado el cartel. Ahí está, ahora sí llega. Ahora estoy buscando. Ya, Polito, vamos. No solo entramos a Santa Fe, sino que entramos al pueblo natal de Cruz. Llegamos. Vamos que se hace de noche igual. Hola, Eli. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sostener la misma. ¿Eh? ¿Qué los parió? Hola, Bocha. Linda, ¿cómo anda? Hola, Bocha. ¿Qué los parió? ¿Eh? ¿Qué los parió? Vos sabías que andábamos cerca igual, ¿eh?
¿Todo bien, Cruz? ¿Todo bien? ¿Bien? Por 18 kilómetros más largo. Hola. Está bien. Bueno. Estamos yendo hacia la estación de Teodelina, quizás un lugar no tan conocido del pueblo, pero que tiene muchísima historia. Y bueno, vamos acompañados de mi papá, que sabe mucho del pueblo. Entonces, una vez ahí nos va a contar un poquito, porque es enorme la historia que tiene el pueblo, de lo que es la estación de Teodelina. ¿Cómo van los motorizados? Ya llegamos a la vieja estación de Teodelina y vamos a hablar con el historiador del pueblo, el gran Bocha Escardelato, que casualmente es el papá de Cruz. Aquí estamos en la estación Teodelina, que fue creado en 1902 en el antiguo ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Esta estación actualmente se encuentra abandonada en el sentido de que aquí pasan trenes de carga nada más. Está un poquito de ruido por la desidia de los gobiernos. El ferrocarril ya dejó de correr el tren de pasajeros. Supo vivir aquí en la estación Teodelina, que está distante a 7 kilómetros del pueblo. Tuvo una población de 600 habitantes, incluyendo una estancia grande que lo rodea, que perteneció al ex ministro de Hacienda en su momento y Agricultura, Luis Dubao, que es una estancia que tiene 30.000 hectáreas y también era como un pueblo pequeño con unos 300 habitantes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hola? El tren. ¿Están esperando el tren? Se van a petrificar acá. Sí, nos vamos. La preparación para la foto. ¿Va para acá? ¿Acá? ¿Sí? Bueno, vos pasado, pero la paz. Lo viene Cruz, y le está sacando esta.